Hoy recapitularemos las 4 unidades. Este video se trata sobre las teorías educativas de los autores que se verán a continuación. Empezamos con Freinet. Celestin Freinet fue el impulsor de un movimiento de renovación pedagógica que, por las ideas y prácticas de su fundador y por su estela productiva y fecunda, encarna uno de los más potentes intentos de transformación profunda de la escuela. Plasmó en la escuela los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y popular. El trabajo debe ser colocado en la base de toda nuestra educación. El trabajo es un todo, dice Freinet. Estimula, como base psicológica de su propuesta educativa, la idea de tanteo experimental. Considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las propias experiencias, de la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de la expresión de sus vivencias, de la organización de un contexto próximo, de un ambiente en el que los alumnos puedan formular y expresar sus experiencias. Otra consideración que se ha de contemplar es la funcionalidad del trabajo, crear instituciones que impliquen que el trabajo escolar tenga un sentido, una utilidad, una función. También es importante el principio de cooperación, el cual exige la creación de un ambiente en el aula en el que existan elementos mediadores en la relación maestro-alumno. Cooperación entre alumnos, alumnos-maestros y entre maestros. Esta última con la finalidad de compartir experiencias y dialogar, poniendo en común los problemas y las posibles soluciones, siempre con el objetivo de mejorar las condiciones de la escuela popular. Así la organización del aula ha de contemplar la participación de los alumnos en la construcción de sus conocimientos. La construcción práctica de ese ambiente educativo se realiza por medio de técnicas que se caracterizan por potenciar el trabajo de clase sobre la base de la libre expresión de los niños en un marco de cooperación. Vamos ahora con la dialéctica de Henry Wallon. En diferencia de otras concepciones dualistas, procedentes del racionalismo cartesiano, Wallon defiende un concepto unitario del individuo. En esta línea, defiende que en el desarrollo humano se produce una transición desde lo biológico natural, a lo social o cultural. Esta transición se va a producir gracias a la presencia del otro. En este planteamiento es muy importante tener en cuenta dos consideraciones. La primera es que tanto los factores sociales como los biológicos pueden ser considerados innatos o adquiridos, dado que unos se construyen gracias a la presencia de otros. La segunda afirma que las diferencias biológicas pueden acabar convirtiéndose en sociales. El desarrollo biológico, gracias a las instrucciones genéticas, hace posible que se cree la función, pero dicha función sin un medio sobre el que actuar quedaría atrofiada, según indica Lursat, 1975, discípula de Wallon. De este modo, según esta autora, lo biológico y lo social constituyen un dúo dialéctico. Wallon coincide con Vygotsky al afirmar que el niño es un ser social desde que nace y que en la interacción con los demás va a residir la clave de su desarrollo. No obstante, a pesar de esta y otras coincidencias importantes como la defensa del método dialéctico, se van a diferenciar en la explicación del proceso de individuación. Es decir, en la manera que el niño se construye como individuo desde el escenario social. De este modo, Vygotsky, 1978, afirma que todas las funciones psicológicas superiores aparecen primero a nivel interpsicológico, en interacción con los demás y posteriormente se construye e interioriza a nivel intrapsicológico. Sin embargo, para Wallon, la individuación se produce gracias al papel que desempeña la emoción en el desarrollo, llegando a afirmar que gracias a ella los niños construyen su psiquismo. Los primeros gestos del recién nacido y del niño de menos de 3 meses, son llamadas de atención para los adultos que le rodean. Estos gestos expresivos se convierten en culturales en la medida que son capaces de suscitar en los otros un conjunto de reacciones dirigidas a satisfacer sus necesidades, sean estas biológicas o afectivas, y en la medida que los adultos atribuyen intenciones a las conductas de los niños que inicialmente no las tienen. A partir de estos primeros momentos, el bebé establece una simbiosis afectiva con sus cuidadores que le posibilita el desarrollo. Pero para Wallon la emoción no tiene solo un valor adaptativo, sino que posee también un valor genético, ya que es capaz de generar nuevas estructuras de conocimiento. Bien, proseguimos con Michel Obrot. Su propuesta pedagógica denominada pedagogía institucional, nace de la oposición que él sentía hacia la pedagogía tradicionalista de su época, la cual se caracterizaba por
tener programas educativos enfocados al conformismo, estaba enfocada en difundir la ideología de la clase dominante, autoritarismo de los profesores, represión administrativa, escuela cuartel, institución. Michael Lovrot pone de manifiesto que la pedagogía institucional está centrada, en primer lugar, en la transformación de las instituciones escolares. Es preciso definir un nuevo medio ambiente educativo en el que el individuo pueda expandirse a través del análisis de las instituciones externas e internas del sistema educativo, ya que este análisis permitirá determinar la libertad interna que posee el educador para gobernar, controlar y evaluar su grupo. El proceso autogestionario en la clase es la palanca para ello. La clase es una institución que puede ser discutida por el grupo maestro-alumnos. La preocupación final es permitir al niño asumir una mayor responsabilidad de su deseo de aprender y de participar en la vida social del grupo. Pero esta mayor responsabilidad supone un cambio profundo de la relación maestro-alumnos, mucho más radical que el propuesto por los métodos activos. Por lo tanto propone que el educador, debe abstenerse de interferir en los análisis de los educandos. 2. Con respecto a la organización escolar, debe limitarse a hacer propuestas a los educandos ya que ellos serán quienes determinen sus procesos de organización. 3. A nivel de contenido, aportar ideas solo cuando el educando se lo demande. Es así como su pedagogía institucional le permite al educando ser responsable de su propio aprendizaje y de su formación a través de la autosugestión y de la autosugestión pedagógica. Su pedagogía institucional se basa en autores como Celestine Freinet, en Kurt Lewin, en la no directividad de Carl Roger y en la experiencia comunitaria de Summerhill. Proseguimos con Carl Rogers. La enseñanza no directiva, la educación centrada en el estudiante. Teoría de la relación terapéutica. Lo que Rogers pretendía era crear condiciones en las que el sujeto pueda cambiar lo que no estaba funcionando bien en él. El terapeuta es el que facilita este cambio, creando las condiciones y el ambiente para que esto se lleve a cabo. Puede decirse que el ambiente es terapéutico cuando está cargado con seguridad y de calor. El terapeuta que trabaja en una orientación no directiva concentra todo su esfuerzo en lograr una profunda comprensión del mundo del cliente. La terapia no directiva se centra en el paciente, respetando el ritmo y la cualidad del relato del cliente, no se le interrumpe en sus pausas ni se le hace notar que ha cambiado de tema. El proceso está en sus propias manos, el cliente. Además de un elevado grado de madurez emocional y autocomprensión, el terapeuta rogeriano debe poseer 3 características sin las cuales el trabajo centrado en el cliente es imposible. La empatía, la autenticidad y la concepción positiva y liberal de las relaciones humanas. Empatía. Autenticidad. Concepción positiva. Bueno, pasamos a su teoría del aprendizaje. Rogers intenta facilitar el autoaprendizaje merced a la creación de un clima determinado, frente a la pedagogía de la represión, levanta la de la empatía. El trabajo del educador y del maestro, así como el del terapeuta, están ligados al problema de los valores. La escuela ha sido siempre un medio de transmisión de valores de una generación a otra. Este proceso hace crisis, ya que las personas se encuentran en la encrucijada de los distintos valores y hasta divergentes. Se trata de un enfrentamiento de valores democráticos y los que no lo son. Por supuesto, Rogers opta por los primeros. Pasamos a la escuela moderna por de Francisco Ferrer. La misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Para ello, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales. Excitará, desarrollará y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno, a fin de que con la totalidad del propio valer individual no solo sea un miembro útil a la sociedad, sino que, como consecuencia, eleve proporcionalmente el valor de la colectividad. Enseñará los verdaderos deberes sociales, de conformidad con la justa máxima. No hay deberes sin derechos. No hay derechos sin deberes en vista del buen éxito que la enseñanza mixta obtiene en el extranjero, y, principalmente, para realizar el propósito de la escuela moderna, encaminado a preparar una humanidad verdaderamente fraternal, sin categoría de sexos ni clases, se aceptarán niños de ambos sexos desde la edad de 5 años.
Para completar su obra, la escuela moderna se abrirá las mañanas de los domingos, consagrando la clase al estudio de los sufrimientos humanos durante el curso general de la historia y al recuerdo de los hombres eminentes en las ciencias, en las artes o en las luchas por el progreso. A estas clases podrán concurrir las familias de los alumnos. Deseando que la labor intelectual de la escuela moderna sea fructífera en lo porvenir, además de las condiciones higiénicas que hemos procurado dar al local y sus dependencias, se establece una inspección médica a la entrada del alumno, de cuyas observaciones, si se cree necesario, se dará conocimiento a la familia para los efectos oportunos, y luego otra periódica, al objeto de evitar la propagación de enfermedades contagiosas durante las horas de vida escolar. Ahora pasamos con las aportaciones educativas de las teorías sociopsicoanalíticas de Gerard Mendel. Estudiar el fenómeno educativo desde el pensamiento del sociopsicoanálisis. Expone la trayectoria vital de Gerard Mendel, el fundador del psicoanálisis, y explica su perspectiva psicoanalítica y antropológica. Analiza la fundamentación teórica, los conceptos y metodología seguida por Gerard Mendel. Estudia las investigaciones más importantes que hacen referencia a la educación. Examina los principios de la escuela socialista, y ofrece una síntesis valorativa del proyecto educativo del sociopsicoanálisis. 1. El fenómeno educativo no puede ser presentado como un fenómeno individual o simplemente intrapsíquico, sino que se inscribe en una doble vertiente intrapsíquica y sociocultural relacionada por tanto con la intrahistoria y la sociohistoria de la persona. Los problemas fundamentales de la educación no son por tanto solo problemas pedagógicos, sino que trascienden el ámbito de lo estrictamente pedagógico. Una reflexión y acción educativa deben tener en cuenta los aspectos específicos del psiquismo humano y las interrelaciones con el contexto sociocultural. 2. La educación como fenómeno inscrito en lo sociocultural está sometida a los fenómenos de la crisis de civilización. El sociopsicoanálisis analiza en profundidad esta crisis de civilización actual sometida a los conflictos inconscientes del alma colectiva que se viven a un nivel de las instituciones socioculturales y del poder social. Crisis que encuentra su expresión en una situación de regresión del yo a partir de la escuela primaria, la destrucción del ideal del yo postedipiano y la infantilización permanente del individuo sometido al poder social cada vez más fuerte y en el que se encuentran mezclados los rasgos maternos y los rasgos paternos. Este estado de crisis y regresión provoca un estado de agresividad difícilmente asumible. La superación del conflicto en el plano sociopsicológico solo se puede realizar a partir de la sola identificación individual con el padre. Todos los personajes exteriores, todos los padres sociales, han perdido el aspecto ideal ya que están sometidos al ideal tecnológico. No hay más imagen paterna ideal en el universo visible que la que existe en el yo individual sano. 3. El problema de la educación es un problema político, en el sentido amplio del término. Frente a una cultura dominante que tiende a favorecer el apoliticismo, a reprimir la relación del problema pedagógico con el sistema social, haciéndolo simple cuestión psicológica, el sociopsicoanálisis opta por una opción política que intenta una educación liberadora. Rechaza la institucionalización de la dominación que presenta el sistema capitalista en el plano económico, político, cultural y religioso, y ofrece una alternativa socialista no autoritaria centrada en la libertad, en la responsabilidad, en la realización de sí en función de una iniciativa personal u colectiva, en la creación de nuevos valores que intentan transformar la realidad existente y permitir el desarrollo de la especificidad humana en todos sus campos. 4. El sociopsicoanálisis inscribe su proyecto educativo en una perspectiva no autoritaria. Este rechazo del fenómeno autoridad no es una decisión sin más, sino el fruto de una reflexión sobre esta actitud y las implicaciones que tienen para lo educativo. 1. El sociopsicoanálisis propone un proceso de racionalidad verdadera que no solamente aligera las presiones del mundo externo o interno, sino que también permite proseguir el proceso de especificidad humana que a nivel sociopsicoanalítico está representado por el deseo de libertad del individuo, emanación del ideal del yo postedipiano frente al que se opone el otro deseo humano de seguridad, vivido en la dependencia. El modelo educativo que propugna el sociopsicoanálisis pasa por este proceso de racionalización que se opone tanto al esquema nihilista y destructor de los valores de la civilización como a los totalitarismos de cualquier signo.
El hombre solo progresa en la libertad y responsabilidad. El proceso educativo debe favorecer esta creatividad responsable, la cual no se realiza en el aire, sino mediante las transformaciones socioculturales. Continuamos con Antonio Gramsci. La pedagogía de Gramsci. El mensaje central de Gramsci es que la organización de la cultura es orgánica para el poder dominante. Los intelectuales no pueden definirse como tales por el trabajo que hacen, sino por el papel que desempeñan en la sociedad. Esta función es siempre, de modo más o menos consciente, la de liderar técnica y políticamente un grupo, bien el grupo dominante o bien otro grupo que tienda a asumir una posición dominante. Cada grupo social que se constituye en el terreno original de una función esencial, en el mundo de la producción económica, crea orgánicamente, junto con el mismo, uno o más estratos de intelectuales que le dan homogeneidad y una conciencia de su propia función, no solo en el campo económico sino también en el social y el político. 5. El primer ejemplo de intelectual que da Gramsci es el empresario capitalista que crea, junto a sí mismo, al técnico industrial, al especialista en economía política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo sistema jurídico, etc. El empresario representa ya un nivel más elevado de la organización social, caracterizado por una cierta capacidad gerencial y técnica, es decir, intelectual. Esta es la definición que da Gramsci de los intelectuales orgánicos y de su función, que es al mismo tiempo técnica y política. Sin embargo, hemos de entender que muchos intelectuales se presentan a sí mismos como entidades autónomas e independientes del grupo dominante, y creen que constituyen un grupo social propio. Ello es debido a que cada grupo social esencial que aparece en la historia procedente de la anterior estructura económica, ha encontrado, por lo menos en la historia que nos precede, categorías de intelectuales que ya existían y que, desde luego, parecían representar una continuidad histórica ininterrumpida, incluso con los cambios más complicados y radicales de las formas políticas y sociales. 14. Ejemplos de este tipo intelectual, que Gramsci define como intelectuales del tipo tradicional, son los eclesiásticos y toda una serie de administradores, eruditos, científicos, teóricos, filósofos laicos, etc. No es casual que la palabra empleada en la lengua inglesa para designar a muchos de estos intelectuales sea clerks, mientras que otras palabras similares derivadas del latín clericus designan, en muchos idiomas, a esta forma tradicional de la labor intelectual. Si queremos encontrar un criterio unitario que caracterice a todas las actividades diversas y desemejantes de los intelectuales, y las distinga al mismo tiempo en su esencia de las actividades de otros grupos sociales, es un error de método considerar solamente la naturaleza distintiva de las actividades intelectuales, y no el entero sistema de relaciones en el que estas actividades ocupan un lugar, en el conjunto general de las relaciones sociales. La crítica de la distinción tradicional entre el trabajo manual y el trabajo intelectual es uno de los elementos más importantes de la creación de una nueva teoría de la educación. Según Gramsci, esta distinción es ideológica en la medida en que desvía la atención de las funciones reales, dentro de la vida social y laboral, hacia los aspectos técnicos del trabajo. En todo trabajo físico, incluso el más degradante y mecánico, existe un mínimo de actividad intelectual. Así pues, podríamos decir que todos los hombres son intelectuales, pero no todos ellos ejercen la función de intelectuales en la sociedad. No hay ninguna actividad humana de la que puedan excluirse todas las formas de participación intelectual. No es posible separar al Homo faber del Homo sapiens. Como por último tenemos la filosofía de Louis Althusser. Vemos pues, que Althusser afirmaba que las ideologías preexisten a los individuos y que constituyen a estos como sujetos. Son pues las ideologías las que crean a los sujetos y no los sujetos los que crean a las ideologías. Las ideologías son determinadas por las condiciones materiales de existencia de los individuos. En las sociedades de clases, estas condiciones materiales están constituidas por las relaciones de fuerzas entre clases antagonistas. Así, por ejemplo, en las sociedades feudales, los individuos creían en la divinidad de los reyes. Pero cuando la burguesía llegó al poder derrocando materialmente el poder de la nobleza terrateniente, cambiando las relaciones de propiedad, la ideología política cambió, y los individuos se creyeron iguales ante la ley. Así, los cambios ideológicos no son la causa de las revoluciones económicas y políticas, sino al revés.
Son los cambios materiales en la propiedad de los medios de producción, los que transforman las ideologías. De hecho, las ideologías siempre van retardadas, respecto a las transformaciones materiales, por ejemplo, la pervivencia de la monarquía y la religión en las sociedades burguesas, aunque en decadencia. Para el marxismo, la moral, incluso si esta es política, no es el motor de la historia, ni de la pasada ni de la contemporánea. En esa expresión que he utilizado antes, moral política, es la palabra política lo que cuenta para un marxista. Y política significa lucha de clases de masas, de acuerdo con los dos grandes principios del marxismo. A. Son las masas quienes hacen la historia, y no los individuos, ni los intelectuales, ni los científicos. B. El motor de la historia es la lucha de clases, y no la moral, ni siquiera la moral atea, ascética, pura, desinteresada, de los más desinteresados entre los intelectuales, los científicos. En el centro mismo de las concepciones del mundo, lo que las divide, es, en efecto, algo que tiene que ver, en definitiva, con su tendencia política, a través de su contenido ideológico. Idealismo igual creencia de que son las ideas las que rigen el mundo / materialismo igual creencia de que el motor de la historia es la lucha de clases de masas. Es en esta concepción en la que basaba Althusser su crítica al humanismo teórico. Todas las filosofías humanistas, Platón, Santo Tomás, Descartes, Kant, etc., postulan la existencia de una naturaleza humana invariable que crea la realidad social, sin explicar los cambios en las ideologías. Por el contrario, los filósofos materialistas, Spinoza, Marx, Engels, Freud, etc., son teóricamente antihumanistas, esto es, consideran que son las transformaciones materiales las que dan lugar a las transformaciones ideológicas. Todo ello teniendo en cuenta que Althusser criticaba al humanismo teórico, no al práctico, dado que defendía que para liberar a los seres humanos concretos en la práctica, era necesario desembarazarse del humanismo teórico. Así es como concluyó esta actividad integradora. Muchas gracias, maestra Verónica.